Hola, buenos días otra vez para todos. Ay, perdón, buenas tardes, ya son las 12:20 del día. Bien, vamos a empezar la clase con la siguiente noticia. Ya sabemos, la doctora Arevalo y yo, de qué temas vamos a dar el examen. Por favor, les pido que vayan anotando. Son 6 temas que van a entrar al examen final. Son los temas 27, 28, 31, 33, 34 y 37. Esos 6 temas van a entrar al examen final. No son muchos temas, así que les pido por favor que estudien con un poco más de conciencia para este examen final, porque si bien la segunda parcial está bien fácil, entonces, y el final como no son muchos, sí va a tener un poquito más de complejidad, ¿ya? Vuelvo a repetir los temas para que quede claro: 27, 28, 31, 33, 34 y 37. Esos 6 temas son el examen o conforman el examen final. Bien, les pido por favor que pongan sus nombres en el chat, nombres y apellidos, para que quede como constancia de la, de la clase, para que quede como lista de asistencia. Las diapositivas las voy a subir al Moodle, ¿ya? Esas diapositivas a partir de la diapositiva 27. Esta copa, esta copa. Buenas tardes. Jessie, ¿dónde hemos quedado la otra vez? Capítulo 27, Doc. Filtración glomerular. Ya, capítulo 27. Vamos a terminar hoy todo. Con los del 3.2, ¿hasta dónde hemos llevado hoy día? Hasta la reabsorción del túbulo proximal, doctora. Gracias, Michelle. Y con los del 3.1, igual, ¿no? Sí, Doc. En la práctica igual estuvimos viendo lo de la teoría. Reabsorción. Porque con los chicos esta mañana del 3.2 he quedado en reabsorción. Con los del 3.1 igual he quedado en reabsorción. Sí, Doc. De hecho, ya habíamos hecho una pequeña introducción para excreción. Ya, vamos a, vamos a terminar entonces con reabsorción. Entonces, no se vayan a olvidar que el examen final es el día 5 de julio. Ay, estoy en práctica, estoy en teoría. El examen final es el 5 de julio. Igual eh, van a entrar estos temas que estamos avanzando, van a entrar al final. Bien, déjenme compartirles mi pantalla. Espérenme. No hay problema, Caracal. Oh, oh. Ahora sí. ¿En qué parte hemos quedado de reabsorción con los del 3.1? Por favor, Jessy.
Doc, sí terminamos la absorción. Y ya. Entonces, con los del 3.2, ¿en qué parte hemos quedado de reabsorción? Michelle. O tal vez está por ahí. Del túbulo proximal. Ya. Vamos a hacer la continuación. Ya hay un repaso más para los del 3.1. Bien, aquí, ¿verdad? Sí, doctora. Súper. Bien, entonces vamos a terminar hoy el tema y mañana con los dos grupos, tanto con el 3.2 y con el 3.1, vamos a empezar a avanzar ácido-base, ¿ya? Si terminamos ácido base, entonces damos continuidad el día lunes al tema 34 y ya para el día jueves de la siguiente semana, sí estaríamos terminando el temario. Bien, ya saben, la reabsorción se realiza en el túbulo contorneado proximal, es una reabsorción bastante activa, ocupa mucha carga de energía porque se da el 65%, se reabsorbe, mejor dicho, el 65% de toda la carga filtrada, sobre todo de sodio, de agua, un poquito menos de cloro, un poco menos de aminoácidos, como habíamos visto en riñón, ¿ya? Para después ir a generar esto al asa de G. ¿Cómo ocurre esta reabsorción? Los túbulos proximales tienen una elevada capacidad de utilizar o de generar reabsorción mediante transporte activo y mediante transporte pasivo. Y las concentraciones de soluto están presentes en todo el largo del túbulo proximal. ¿Qué quiere decir esto? Hay mucha cantidad de sólidos en todo el túbulo proximal porque es donde más se genera la reabsorción. Y como hay mucha cantidad de sólidos, también está inmiscuido el ion hidrogenio que nos va a dar una secreción de ácidos y bases orgánicas en el túbulo proximal. Quiero que no se olviden que en el túbulo contorneado proximal, entonces se regula el equilibrio ácido-base. El principal ion regulador para el equilibrio ácido-base, no se olviden que es el hidrógeno. Entonces, este hidrógeno uno de los lugares donde se va a regular es en el túbulo próximo. Bien, vamos a pasar al asa de Henle. El asa de Henle es la parte que continúa el túbulo contorneado distal. En fisiología, ahorita, no tiene mucha significancia más que saber qué componentes podría tener y qué componentes podría no tener, si ustedes desean. Más nada, ¿dónde tiene significancia y mucha importancia cuando nosotros llevamos patologías como hipertensión arterial y vamos a dar fármacos, que son estos fármacos diuréticos y que van a actuar en el asa de Henle? Cuando den fármacos diuréticos o todos los fármacos que van a ir a actuar al aparato renal, entonces actúan generalmente las ADG. Nosotros damos medicamentos cuando un paciente está con patología, como este no es el caso. Entonces, solamente el ADG le sirve como un medio de transporte de solutos y de agua. Es un tubo que lo único que hace es transportar todos los solutos y todo el agua desde el túbulo contorneado proximal hasta el túbulo contorneado distal mediante el ADG. ¿Ya? A ver, ¿qué hay que saber de acá? Niveles mínimos de actividad metabólica, por eso solamente es un transporte de solutos. ¿Qué va a transportar? ¿Qué solutos va a transportar? Esta asa de Henle va a transportar ¿qué? En esta luz, a ver, el asa de Henle, vamos a ir por pasos. El asa de Henle, tres porciones: la descendente delgada, la ascendente delgada y la ascendente gruesa. Esta es la parte ascendente gruesa. La ascendente delgada lo único que hace es transportar agua y si quiere podría reabsorber una cierta porción de cantidad de agua, la porción ascendente delgada. En cambio ya la ascendente delgada no tiene mucho tipo de significancia. Entonces vamos a pasar a la ascendente gruesa. La ascendente gruesa es la que nos va a regular
un medio hipoosmótico. ¿Qué quiere decir? Tiene mucha cantidad de solutos dentro de ese medio, pero tiene poca cantidad de agua, ¿ya? No se olviden que este es un corte, si quieren transversal. Miren, estas son las células del asa de Henle. Y este es el líquido si quieren, intracelular, y este sería el líquido extracelular, donde se está manteniendo un medio hiposmótico por alta concentración de todos los solutos. Bien, también se transportan solutos y agua en el asa de Henle. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Acá. Bien, hemos pasado el asa de Henle y ahora nos vamos a ir al túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal, ya les he dicho que es la parte final de este sistema tubular. Vamos a volver a dibujar. El túbulo contorneado distal va a ser más o menos así. Y este se va a comunicar con el conducto colector o con el túbulo colector, que va a llevar la orina. El túbulo contorneado distal se va a dividir en dos partes, en la primera parte y en esta segunda parte. Bien, el segmento grueso de la rama ascendente de Henle se vacía en el túbulo distal. Entonces, esta porción inicial del túbulo distal conforma o se forma o se conoce como la mácula densa, esta, ¿ya? Es un grupo de células que están muy bien pegadas unas de las otras, están muy bien superpuestas unas de las otras y van a formar o van a generar un complejo que se llama complejo yuxtaglomerular. Este complejo yuxtaglomerular nos va a ayudar a hacer dos cosas, a retroalimentar el flujo, el filtrado glomerular y el flujo sanguíneo. Eso es pregunta de examen, ¿ya? La primera parte, entonces, del túbulo distal retroalimenta la filtración y regula el flujo sanguíneo. ¿Qué quiere decir? Si no se han filtrado muchas cosas, o se han filtrado demasiadas cosas, desde el glomérulo a la cápsula desde el glomérulo a la cápsula de Bowman, el túbulo distal es quien revalúa, retroalimenta, si quieren, este filtrado glomerular, repasa, si quieren, este filtrado glomerular. Y muchas veces, cuando el flujo sanguíneo no se controla desde el glomérulo hasta el túbulo contorneado proximal, asa de Henle, lo hace el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal tiene una función bien característica, que es o concentrar orina o diluir orina. No se vayan a olvidar, quien concentra o diluye la orina es el túbulo contorneado distal. Bien, esta primera parte del túbulo contorneado distal que forma la mácula densa, complejo yuxtaglomerular, tiene muchas características reabsortivas. ¿Qué quiere decir? Reabsorbe mucha cantidad de iones. ¿Qué reabsorbe? Iones sodio, potasio, cloro, y es casi totalmente impermeable al agua. Entonces, esta primera parte es la que concentra la orina, concentra, ¿ya? Entonces, concentra la orina, por esta razón se denomina el segmento diluyente. O sea, ¿qué quiere decir? Segmento diluyente porque esta va a concentrar la orina, como se va a quedar más solutos acá, la orina va a salir diluida, acá, diluida. En cambio, la porción final del túbulo distal y del túbulo colector, que sería, perdón, que sería esta segunda parte de acá, aquí está el túbulo colector, tiene características igual de importantes, pero esta está compuesta por dos tipos de células, las células principales y las células intercaladas. Las células principales y las células intercaladas. Estas principales reabsorben sodio y agua. Todo lo que hay de sodio y agua vuelven acá, ¿ya? Y secretan o botan potasio. En cambio, las intercaladas reabsorben todo este potasio que se está botando y secretan iones hidrogeniones hacia la luz tubular, acá, hacia la luz tubular. Entonces, como está secretando tanto, entonces esta será la parte de la orina concentrada, ¿ya? La primera parte es la porción de la orina diluida y la segunda sería de la parte concentrada. Para que me entiendan un poquito mejor, la diluida es diluida porque concentra todos los solutos acá, pero sale diluida. En cambio acá, la concentrada es porque reabsorbe absolutamente todo y sale simplemente agua. Bien, y esto es lo que les había hablado. Reabsorben sodio y secretan potasio las principales, las intercaladas secretan y reabsorben iones hidrogeniones y bicarbonato.
Como estamos hablando de iones hidrogeniones, entonces, tanto túbulo contorneado proximal como distal intervienen en el equilibrio ácido-base. No se vayan a olvidar, por favor, esto es importante. Vamos a hablar de la parte final del conducto colector. El conducto colector está en sus dos porciones, el conducto colector generalmente cortical y el conducto colector frecuentemente medular. No se vayan a olvidar que la célula, que el riñón, dos porciones, tanto cortical como medular. El conducto colector se encuentra más o de mejor manera desarrollado o más fuertemente desarrollado en la parte medular. ¿Por qué? Porque este no tiene tanto flujo sanguíneo, entonces tiene la capacidad de desarrollarse todavía más, porque lo único que va a hacer es que secretar la orina. ¿Tiene propiedades de reabsorción? Sí, tiene propiedades de reabsorción, pero muy poquitas. 5% de agua y de sodio filtrados, más nada, ¿ya? Podría filtrarse también algún otro medicamento que nosotros podríamos consumir, pero de igual manera se va a excretar. ¿Funciona con qué? Funciona muy bien, ya les he dicho, interactuando con la hormona antidiurética, con los transportadores de urea o con la urea, facilitan la difusión de urea bastante bien y además es capaz de secretar iones hidrogeniones también acá, ¿ya? Entonces es importante porque funciona o participa con estos tres componentes que si bien no se secreta de manera fisiológica, lo hacen en situaciones de emergencia o que merecen descargas simpáticas masivas. Bien, una vez que se ha reabsorbido todo en el proximal, se ha reabsorbido varios componentes en el asa de Henle, proximal 65%, asa de Henle 25% y distal casi el 10%, 15% y el colector 10%, 5%, casi nada. Entonces, una vez que se reabsorbe esto por los mecanismos que habíamos visto desde el transporte activo, pasivo, como etcétera, de manera normal, muchas veces también intervienen los controles nerviosos, hormonales y locales, como en la filtración, lo mismo, ¿ya? Entonces, para que nosotros no todavía utilicemos, si quieren, este control nervioso, hormonal, local, todo lo que están viendo, necesitamos generar un equilibrio glomérulo tubular. El equilibrio glomérulo tubular es cuando la reabsorción aumenta en incremento a la carga tubular. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy filtrando mucho, la reabsorción también tiene que aumentar y la carga tubular, todo lo que mis túbulos van a reabsorber, también tiene que incrementar para que yo genere un equilibrio osmótico y para que genere una homeostasis. Un segundito, por favor. Bien, de eso se trata el equilibrio glomerulotubular. Para generar un equilibrio glomérulo-tubular necesito unas fuerzas físicas en el líquido capilar peritubular que están paralelas, periféricas a los túbulos renales o a las nefronas si quieren, y necesito una cantidad de líquido del intersticio renal. Esto nos va a dar que nosotros tengamos una ecuación que nos dice que la reabsorción es igual al coeficiente de la filtración por la fuerza de reabsorción neta o total. ¿Se acuerdan una vez la filtración? La filtración tiene que darse gracias a las presiones coloidosmóticas, hidrostáticas y al coeficiente. En cambio, acá la reabsorción es igual a todo lo que se filtra por la fuerza misma que se reabsorbe en la totalidad.
Para generar este logaritmo o para generar esta fórmula necesito 4 cosas. Necesito la presión hidrostática dentro de los capilares, necesito la presión hidrostática del intersticio renal, necesito la presión coloidosmótica de las proteínas en el capilar peritubular y necesito la presión coloidosmótica de las proteínas en el intersticio renal. Estas 4 fuerzas necesito para que me den un equilibrio glomérulo-tubular. ¿Ya? Eso es importante. Bien, una vez que yo tengo estas fuerzas físicas por estos 4 factores, voy a poder generar una reabsorción totalmente normal. Pero esta reabsorción totalmente normal está influida por 2 cosas, ¿ya? Por la presión arterial y por la resistencia de las arteriolas aferente y eferente. Habíamos visto que las arteriolas aferentes y eferentes más la presión arterial en el filtrado glomerular era de 60 milímetros de mercurio. Aquí mantiene casi la misma cantidad de presión. Lo único que estamos hablando ya no es de filtración, estamos hablando ya de reabsorción. Como la reabsorción ocupa más porcentaje de toda esta descarga de energía metabólica, entonces va a soportar un poco más de presión. Lo mismo, presiones hidrostáticas y coloidosmóticas que habíamos hablado. Bien, ¿cuál es el efecto de la presión arterial sobre la diuresis? Que nos va a generar natriuresis y diuresis por presión. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo mucha presión arterial, ya sea de manera fisiológica o patológica, ¿me voy a morir ese ratito? No, doctora. No, no me voy a morir. Entonces, ¿qué va a hacer tu cuerpo para bajar la presión arterial? ¿Qué va a hacer tu cuerpo para bajar la presión arterial? Va a tratar de eliminar líquidos. Excelente, muy bien. Va a tratar de eliminar líquidos, generando ¿qué? Generando diuresis. Ustedes van a ir a miccionar y seguramente la micción va a salir cargada de sodio y cargada de mucha agua. Entonces van a hacer natriuresis y diuresis por presión. Puede pasar eso una determinada cantidad de veces, ¿ya? Pero si pasa ya de manera patológica con las presiones elevadas muy crónicas, entonces ya saben que hay una extravasación, ya no hay un buen control de filtrado, ya no va a haber una buena reabsorción y por ende va a haber una falla renal. Entonces nos dice que la presión arterial entre los límites de 75 y 160 milímetros de mercurio tiene un efecto pequeñito sobre el flujo sanguíneo renal y bien pequeñito sobre el filtrado, pero este ligero incremento del filtrado contribuye a que aumente la presión arterial sobre la diuresis. Entonces, si ustedes comen algo salado ahorita, van a empezar a tener que sed, ya sea de Coca-Cola, de agua, lo que sea, pero van a empezar a tener mucha sed y van a empezar a ir a orinar para que la presión arterial baje casi a la normalidad. Un segundo efecto es el aumento de la presión arterial renal. Una vez que incrementa la presión arterial sistémica, va a empezar a incrementar la presión arterial renal. ¿Qué arterias? Ya saben, aferentes, eferentes, como etcétera. Entonces, lo que va a incrementar la diuresis, va a incrementar que ustedes vayan al baño y eso va a reducir el porcentaje o la cantidad de moléculas filtradas que ustedes tengan. Y un tercer factor que contribuye, que generalmente es más patológico, es la formación de angiotensina 2, que va a aumentar, ya saben, reabsorción de sodio en los túbulos y va a estimular la secreción de aldosterona. Ese efecto tiene la presión arterial sobre la diuresis y natriuresis. Bien, también hay un control hormonal, no se vayan a olvidar. Estos controles que habíamos visto ahorita, presión arterial, coloidosmótica, fuerzas físicas, hidrostáticas, son controles locales, ¿ya? Estamos entrando al control hormonal. Ya saben, si el transporte activo-pasivo aquí falla, entonces hay un control local. Después, si falla ese, también hay un control hormonal. ¿Qué hormonas van a funcionar acá bastante bien? La aldosterona, angiotensina 2, antidiurética, péptido natriurético auricular y hormona paratiroidea. Miren, aquí está el lugar de acción donde actúan, pero a mí lo que me interesa es que sepan los efectos. La aldosterona aumenta la reabsorción de cloruro de sodio y de agua, va a aumentar la secreción de potasio,
va a incrementar la secreción de iones y hidrogeniones. La angiotensina 2 lo mismo, pero va a incrementar la secreción de iones y hidrogeniones. Nada tiene que ver con el potasio. Esto es pregunta de examen por si acaso. Y la hormona antidiurética, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la reabsorción de agua. Por eso es antidiurética, ¿ya? Y el péptido natriurético auricular con la hormona paratiroidea, todo lo contrario. Reabsorbe menos cantidad de cloruro de sodio y reabsorbe menos cantidad de fosfato. Entonces, esto es importante que sepan, actúan también estas hormonas en la reabsorción cuando ¿qué? Cuando transporte activo, pasivo, coma, etcétera, está totalmente dañado. Después, intervienen los controles locales, después el control hormonal y por último, el control del sistema nervioso simpático. El control del sistema nervioso simpático aumenta la reabsorción de sodio. Solo aumenta la reabsorción de sodio, lo que hace que reduzca el filtrado glomerular, porque no se olviden que el filtrado también está viniendo del túbulo contorneado distal, no solamente está viniendo del glomérulo en la cápsula de Bowman, ¿ya? Entonces, el sistema nervioso simpático, al igual que en el filtrado, aumenta la reabsorción de sodio. En el filtrado disminuye la filtración. Acá en la reabsorción, el sistema simpático aumenta la reabsorción, por lo que reduce la filtración. También el sistema nervioso simpático libera más cantidad de renina para formar angiotensina, lo que va a hacer que se reduzca la excreción renal de sodio y de agua. Bien, eso es todo con el capítulo 29. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, seguramente me va a decir el Zoom que vuelva en 8 minutos, como hace rato creo que les he mandado a ustedes o al otro grupo. Entonces nos vamos a conectar en 8 minutitos más, ¿ya? Nos vamos a volver a conectar en 8 minutitos más y vamos a empezar con el capítulo 31, por si acaso. Entonces, no se vayan a olvidar a poner su nombre, los que no han puesto, para la lista, por favor. Nos conectamos en 8 minutitos con el mismo link, por favor, para empezar equilibrio ácido base.